Hola, ¿cómo están amigos de Huaraz y el Callejón de Huaylas y a todos los que nos siguen a través de las redes? Muchas gracias por ir sumando a nuestros seguidores y a nuestros televidentes. Un abrazo cariñoso y afectuoso desde Lima, Perú. Soy Gladys Olorte y Mariño, productora y conductora del programa. Y desde Huaraz, en el switcher, está Percy Rojas, como todos los sábados. Y hoy es sábado 19 de noviembre del 2022. Qué increíble, ¿no? Cómo han pasado el tiempo, como que ya la COVID se va disipando, dicen los medios de comunicación silenciosos, sin embargo, no bajemos la guardia. Hay vocecitas que por ahí rurrunean y que todavía hay casos. Así es que es preciso todavía mantener el cuidado en casa, el cuidado cuando salimos al exterior. Tenemos dos importantes invitados, pura coincidencia, ambos son catedráticos universitarios, y les comento, en el primer bloque está con nosotros Vidal Guerrero Támara. Él es docente universitario, escritor, investigador. Con él vamos a hablar sobre su libro, ¿no? Que nace a raíz precisamente de una investigación, El Dios del Rayo, vivencias del poblador andino. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado, Vidal Guerrero Támara. Buenos días, bienvenido. Es maestro universitario, investigador, natural de Huaraz. Hizo sus estudios de primaria y secundaria en los colegios Jorge Basadre Groman y Nuestra Señora de Guadalupe. Es licenciado en Lengua y Literatura, magíster en Investigación y doctor en Educación. Es Premio Nacional de Ensayo Horacio 2008. Sus temas de investigación son los estudios culturales, etnohistoria, literatura y cultura. Sus investigaciones han sido publicadas en diversas revistas indizadas en la base de Datus Scopus, como la revista chilena de literatura. Bienvenido al programa. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Gladys, por la invitación. En realidad contento de estar en tu programa y también saludar a la vasta audiencia que tienes. Bueno, aquí pues para departir algunas ideas en torno a la investigación que ya, bueno, se ha hecho realidad en formato de libro, Gladys. Gracias. No, al contrario, es un gratísimo placer tenerlo en el programa y de hecho vamos a ahondar sobre la historia, la idiosincrasia, el sentir del poblador andino. El Dios del Rayo es el título del libro, si por allí nos facilitan desde Switcher, nace producto de una investigación, ¿no? Que se realiza como parte también de la docencia universitaria. La razón de ser de la universidad es precisamente investigar y siempre por ahí todavía hay ciertas dificultades en muchas de las casas universitarias. El Dios del Rayo de Vidal Guerrero Támara, de Jircayamo a San Pedro de Huancarpata. ¿Dónde se ubica geográficamente esa muestra, ese estudio de investigación cualitativa, a propósito menciona? Sí, gracias, Gladys. Bueno, en la provincia de Huari, como sabemos, tiene pues 16 distritos. Uno de ellos es el distrito de Cajay, que está al frente de la capital Huari, con el mismo nombre. Y hay una serie de centros poblados que tiene el distrito de Cajay, y uno de estos centros se llama San Pedro de Huancarpata. Y ahí es donde, bueno, durante más de 10 años he estado visitando frecuentemente para poder conocer de cerca, porque la investigación cualitativa es eso, no es una observación participante en la que el investigador es un poblador más, es finalmente un ciudadano, digamos, que no extraño a la idiosincrasia de los pueblos, sino al contrario, se involucra, participa de la fiesta, participa de las faenas, dialoga, incluso hasta en la vestimenta, es un ser humano más que se confunde entre todos los pobladores. Esa es la estrategia finalmente de la investigación cualitativa etnográfica, la de ser un habitante más, porque de lo contrario, la apariencia, pues tú comprenderás, Gladys, que haya una especie de resquemor, de desconfianza, cuando alguien que no es de la zona, pues
se introduce en la vida cotidiana de los campesinos de este lugar. De esa manera nace, ¿no? A partir de la, digamos, de la identificación de las idiosincrasias que están en acción cuando uno va como investigador, ¿no? Por supuesto que uno no se identifica como investigador, ¿no? Sino también los puede espantar a los campesinos. Sino uno va simplemente como que es parte interesada en el sentido de que quiere participar de la fiesta y uno se involucra, ¿no? De ese modo nace, pues, finalmente este libro, ¿no? Que viene de años, como reitero, ¿no? Vamos a ir ubicándonos en ese contexto. Las cruces en el mundo andino, en la selva, en la costa, la cruz de Motupe, por ejemplo, tiene también su historia. Es parte de la cosmovisión y seguramente que se ha alineado ya con las costumbres del Ande. ¿Cómo se fusiona esta investigación que ha ido pues paso a paso seguramente recogiendo datos? En investigación cualitativa, estimada Gladys, se trabaja con lo que se denomina la triangulación. Es decir, cuando el investigador ya está inmerso en la comunidad, empieza a extraer datos, pero todavía son datos absolutamente aislados, que no tienen conexión, que tenemos una, digamos, una sospecha de que esos datos podrían tener conexión con algún tipo de información histórica o mítica, etcétera. Entonces el investigador en una primera fase, desde luego, recoge la información, pero todavía está esa información fragmentada. Y luego la segunda fase es ya ingresar a lo que se denomina la memoria mítica, es decir, revisar los textos que tienen relación directa con la recreación del paisaje, de sus orígenes, traducido pues en mitos, leyendas, etcétera. Esa es la segunda fase. Pero la tercera, de repente tan ardua como estas dos, es la de introducirse en la documentación histórica, básicamente de la intervención de la religión, del catolicismo, traducido pues en una serie de dictos, de sínodos, de instrucciones que los primeros catequistas que arribaron a estas zonas empezaron a levantar toda una información, pero con la finalidad de destruir lo que llamaban ellos los ídolos. Entonces, a propósito de esto, Gladys, en el Perú, pues, tuvo como sede la celebración de los famosos concilios limenses. El primer, segundo y tercer concilio limense trató precisamente para poder discutir, reflexionar en torno a la creencia de los indígenas y de qué manera podrían erradicar. Y una de ellas era identificar las huacas estáticas, los ídolos estáticos, como ellos llamaban, identificar también a los ídolos móviles, es decir, monolitos, pequeñas piezas como las famosas illas, y proceder a destruirlas. Pero previo a eso, hacían todo un estudio de dónde nació, cuál ha sido la génesis y finalmente la historia y la narrativa de estos objetos. En el caso de los cerros, como no pudieron destruirlo, entonces la forma era colocar una cruz. ¿Para qué? Para sincretizar. Entonces el Dios que habitaba en ese cerro se transmigró, ¿no? Se mutó ya a la cruz. Pero para colocar la cruz, por supuesto, no era en homenaje a, digamos, a un solo santo o a solo Jesucristo, sino que aparecieron advocaciones de la Virgen, por ejemplo, como Mama Meche, como la Virgen, digamos, de Guata, etcétera, las advocaciones de la Virgen María, y estas las fueron colocando de acuerdo a la idiosincrasia y también a la naturaleza del espíritu de los cerros. Y de ese modo, pues tenemos una galería de cruces sobre la cima de las montañas y que fueron transmigrando conforme a las características y efectivamente posteriormente pues tenemos el testimonio actual de las fiestas de las cruces, de la fiesta del Señor de Mayo, de la Santísima Cruz de Mayo, cuya fiesta es el 2 de mayo, que precisamente en el cerro donde se ubica este Dios del rayo, está esa cruz que acabamos de observar y cuya fiesta son los 2 de mayo de cada. Entonces, y así pues tenemos una galería de cruces cuyas fiestas son muy celebradas, con mucha, digamos, fe
hacen ritos, hay misas, hay oraciones, hay danzas, en general, lo que vemos en toda fiesta, un mayor fervor. Podría decirte eso preliminarmente, Gladys. Mire qué interesante. Eh, en esta conversación, este proceso de investigación, ¿cuál es la connotación principal o fundamental que tiene el poblador andino ya con relación a esta cruz? Que ya ha sintonizado, ha sincronizado con precisamente su tradición, ¿no? Desde esa visión andina. Eh, para responder a esa pregunta es interesante identificar las etnias que habitaron en esta zona. Las etnias que habitaron sobre los 3500 eran denominados los Yacuash, que fundamentalmente fueron personas que se dedicaron a la ganadería y también a la música y a la guerra. Entonces, y ellos tuvieron como principal deidad al rayo. Y hay muchos mitos que cuentan el origen de incluso de la etnia que salieron de cuevas, incluso al rayo lo semejan como que cayó como un niño del cielo y que fueron finalmente criados por pastores. Entonces, ese origen del rayo está explicada dentro de la etnia de los Yacuash, cuyo nombre tampoco no es el original, son los Yaros en realidad. Yacuash significa extraño, advenedizo, extranjero, foráneo, que le pusieron los habitantes ya de la zona quechua, debajo de 3.200 metros sobre el nivel del mar, llamados Yactas o Waris. Ellos sí fueron eminentemente agricultores y quien les enseñó la agricultura también en su mitología aparece Wari, el dios Wari, gigante barbado que salió de las lagunas, por ejemplo, de la laguna de Reparen, que queda en este distrito de Cajay, y que les enseñaron los varones a sembrar y las mujeres a tejer, a cuidar a los animales, a criar a los hijos. Mientras que los Yacuash, que vivían ya sobre los 3.500, 3.600, los conquistaron, bajaron inicialmente, algunas teorías señalan, para poder hacer intercambio de productos, trueque. Pero como algunas poblaciones se volvieron reacias, entonces usaron la violencia. Pero cuando bajaron de las alturas, como sabemos pues ahora, bajan con su cerebro, con su pensamiento, con su sentimiento, Sí. bajan también con su Dios. Entonces, al imponerse una etnia, obvio que también se impone su cultura. Y dentro de su cultura se impone su Dios. De manera que este Dios del rayo llamó ya tendía a ser incluso un Dios panandino, un Dios regional. ¿Por qué? Se demuestra en la práctica, en la actualidad, Gladys, que cuando se venera al santo San Pedro, que en mi teoría y mi hipótesis es el que condensa al Dios del rayo, no solamente llegan a la fiesta los lugareños, sino también de otros pueblos como de Chinchas, de Guayabamba, de Acopalca, de mismo Huari, llegan hasta este lugar y que tienen más veneración incluso que la gente que son de mismo Huancarpata. Esta es una prueba de que este Dios ha irradiado ya en distintos ámbitos geográficos y ha ido extendiendo su poderío. Desde luego, esto está en la conciencia, pero ya en la práctica entendemos que las tribus y las etnias han ido conquistando otros pueblos y han ido imponiendo la presencia de este Dios. Entonces, como podemos observar, pues, Carlos Lomas, Yuri Lodman ha demostrado lo que denomina la semiósfera. El ser humano se traslada con su semiósfera a un conjunto de signos en su cabeza, pero también lleva objetos. Uno de los objetos muy, muy venerados y muy queridos es la famosa caja, que por esta zona del Callejón de Guaira le llamamos roncadora. La caja está, el sonido de la caja, ¿habrás escuchado, Gladys? Sí, claro. ¿No? Es el sonido que se asemeja al trueno. Entonces, la caja es un instrumento que asociado con el dios del rayo. El pincuyo y la caja, entonces, se asocian con la veneración a este dios. Y se ha impuesto tanto que en las fiestas de Huari, en los distintos pueblos, siempre es casi una tradición que las fiestas estén acompañadas de la famosa caja, de la flauta, que por supuesto ya han ido introduciendo la trompeta y otros elementos, que es natural, ¿no?
Y de esa manera ya se ha ido extendiendo la veneración a este, por supuesto, no a este dios del rayo, porque ellos no son conscientes que es el dios del rayo, sino dicen es San Pedro, a San Pedro estamos venerando, ¿no? Pero en realidad la veneración que ahora hemos descubierto a partir de una serie de elementos, te cuento así rápido, los metales, por ejemplo. San Pedro está asociado, es el llavero, ¿no? Es el que tiene la llave del Exacto. paraíso. Está asociado con el metal. Y los guerreros yacuaces usan el metal también para poder fabricar sus armas. Y hay una danza que se llama de los Yuriba, que es una danza africana, que también llega a la fiesta de San Pedro de Huancarpata para rendirle culto. Y estos tienen como dios a Oshiri, que es un dios asociado con los metales. Y algo más, cerca de este San Pedro de Huancarpata queda un pueblo que se llama Chinchas. Y Chinchas en Claro. su tradición, chin, chin es el sonido del metal, chin, 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 y chas es cuando el metal está fundiéndose y se introduce pues al agua y ahí es el que produce el sonido de chas. Entonces hay una serie de elementos que podemos ir conectando en el trabajo de interpretación, Gladys. Qué interesante, estamos conversando con Vidal Guerrero Támara, maestro universitario, escritor e investigador a propósito de su libro. El antropólogo sanmarquino Román Robles, quien a propósito prologa su libro, aclara que va desde el análisis del sincretismo, a eso precisamente iba, ¿no? A convivir precisamente en el marco del respeto, ¿no? De la costumbre o del elemento que se inserta en una cultura. Y él nos dice que existe, hace el análisis del sincretismo entre el dios del rayo, representado por el Jirka o Cerro Yamok y la imagen de San Pedro. Es el análisis, la síntesis que describe de tu libro. He tenido la suerte de trabajar en Wari, conozco algunas de sus comunidades y sin duda el quechua también prevalece. Y si nos vamos a interpretar qué es lo que significa el rayo por esa zona y por la mía también, en Antonio Raimondi, y por mis raíces huanuqueñas igual, dicen el Illapa. No sé si has escuchado, Illapa o el Taita Illapa sería literalmente hablando, ¿no? El dios del rayo. ¿Por qué elegir esa comunidad? Me he ido preguntando, natural de Huaraz, hay muchas experiencias y seguramente muchas comunidades también que tienen por fervor una cruz. ¿Hay algo en especial esta comunidad, Guarina? El 2004, Gladys, yo llego invitado para poder dar un taller de comprensión lectora en Huari, en el Colegio Manuel González Prada, que se reunieron ahí los docentes de todos los anexos, y entre los trabajos que me presentan, hay abundante información etnográfica de mitos y leyendas. Y un profesor en especial, natural de Cajay, que trabajaba en el Colegio Mariano Melgar de Cajay, colegio de secundaria también, me cuenta y me llama la atención y me presenta a un cajero que sabe más de la historia. Entonces, en realidad, yo no había previsto para nada, viajé a Huari por asuntos profesionales, pedagógicos, pero bueno, la investigación finalmente nace así como el romance, ¿no? Uno no sabe finalmente con quién se va a casar porque estando ¿Y en la dónde, soltería no? uno viaja, ¿no? Y ¿Y de pronto se dónde? conoce con alguien que, bueno, como se dice, pues la media naranja sueña como tú, sueña igual, tiene los mismos, similar, ¿no? Entonces, o a veces también por oposición. Entonces, me presenta un cajero de nombre Julián Mendoza, natural de Acopalca. Acopalca, recordemos que llegó a ser un lugar clave para los catequistas, ¿no? Del siglo XVI. Entonces, el cajero me empieza a tocar y contar, y la verdad me quedo maravillado. Y me habla del santo y me dice, y me da un relato que me dejó fascinado. Llegó San Pablo y San Pedro de viaje por Huari, y de pronto San Pablo se mete a un ushno y desaparece.
Mientras que San Pedro se va hasta la cima del cerro Yamoc y se duerme. O sea, eso yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo? A ver, le pido detalles. Y me dice, San Pablo ya no quería continuar el viaje y se mete a una laguna, ya me dice. Luego me dice, se mete a una cueva, pero desaparece. Casi todas las relaciones son similares, siempre desaparece en una pacarina. Pero San Pedro siempre trepa hasta la cima de la montaña de este cerro Yamoc y ahí quiere dormir y se queda profundamente dormido. Los pobladores lo levantan, lo llevan al pueblo de Huancarpata y al día siguiente nuevamente amanece durmiendo al costado de unos restos arqueológicos que hay en la cima de este cerro. Eso fue prácticamente lo que me intrigó. Y rápidamente dije, no, aquí hay mucho pan que rebanar. Ya por mi cuenta he vuelto, he ido recopilando información y sucede que ya cuando he ido investigando ya desde la antropología, me he encontrado efectivamente con datos sobre Illapa, que viene de Illa. Illa es algo brillante, algo pequeño. Luz. También Catequilla, que es un dios también relacionado con este fenómeno, pero que su centro de gravitación es Huamachuco. En el caso de Libia, que es por Cajatambo. Y entonces, rápidamente voy recopilando información y encuentro un mito en un conjunto de ganado, un ganado brilla. El pastor se acerca y el ganado brilloso se va empequeñeciendo hasta que se transforma en una piedrecita pequeña del tamaño de la mano, pero con forma de llama. A ese se le denomina Illa, que es un mensaje de Illapa, el dios del rayo, el dios de la lluvia. Entonces, Illa es otro de los nombres, otra de las advocaciones de este fenómeno meteorológico, dependiendo las zonas, ¿no? Entonces, algunos incluso han hecho diferencias, pero en el fondo el fenómeno es similar en todas partes, ¿no? El rayo, el trueno, el relámpago, son similares, pero los nombres varían y los orígenes también. Entonces, la Illa se ha transformado en un elemento mágico. Y Illa es entonces una especie de pequeños objetos que Una luego deidad, cuando los ¿no? catequistas se dan cuenta de esto, lo transforman en pequeños objetos de cruces y al final empiezan pues a ser parte de sus collares. En las casas ya van apareciendo pequeñas estatuas ya de los santos, le van haciendo fiestas. Entonces, Y le iba a pedir a Percy, por favor, mientras vas compartiendo la fotografía y va explicando el contexto, que Percy ubicar una fotografía justo con el bombo y el pínculo, ¿no? Que muchos lo conocemos, ahí está. esta es la famosa caja. Y hablo bastante de la caja porque como el sonido, ya te adelanté, semeja al trueno. Y esto me contó bastante Julián Mendoza, natural de Acopalca, que en paz descanse. El año pasado él falleció gravemente de una enfermedad. Y también este libro es un homenaje a Julián, que ha sido uno de los que me ha proveído de mucha información, me ha recibido. La verdad que yo estoy completamente agradecido. El libro, yo seré el autor formal, pero los autores son esta gente anónima que me ha proveído de información. Efectivamente, ahí está la flauta, ahí está la caja, aunque no en su forma original, porque esto es un poco más grande. Y la caja, además, está relacionado, no olvidemos, la Biblia del mundo andino, siempre lo llamo así, son los manuscritos de Huarochirí. En los manuscritos de Huarochirí hay un cuñado que no quiere aceptar al concuñado, de manera que lo reta a quién hace bailar más. Y el cuñado se llama Guatiacuri. Guatiacuri es el hijo de Pariacaca, el que lo cuidó. Entonces a Guatiacuri le dice, tú eres un pobre hombre, encima vistes en harapos, tú no puedes ser el esposo de mi cuñada. De manera que le dice, a ver, demuéstrame que eres el mejor tocador y el mejor bailarín. Y él se va triste y se encuentra en el camino con un zorro. Y ojo que de ahí saca José María Arguedas el título del zorro de arriba y el zorro de abajo. El zorro de arriba viene al zorro de abajo a preguntarle qué está pasando en el mundo, por qué hay mucho conflicto. Y bueno, es una historia larga, solo quiero centrarme en esto.
Y Guatiacuri le dice, pues, ¿ahora qué hago? ¿Con qué? Si yo no sé ni tocar ni bailar. Y el zorro le entrega la caja y el pincullo. Y le dice, vas a ver que si tocas, este te va a hacer bailar y nunca va a cesar de bailar. Y con la caja y el pincullo baja y hace bailar a toda la población ante la envidia del cuñado, que ya estaba cansado, que ya la gente no quería bailar, además la música no era tan atractiva, y la caja terminó haciendo zapatear y emborrachar a la gente finalmente, ¿no? Entonces, esto también hay un estudio que debe hacerse sobre el zorro, porque el zorro es un animal clásico, cósmico, está relacionado con los tres espacios del mundo andino, mundo de arriba, mundo de aquí, mundo de abajo, y la caja es un elemento totalmente imprescindible cuando se trata de recrear las acciones de estos animales, ¿no? Ahí también hay que agregar al zorsalito, que acá lo conocemos como yukis. Cuando llegaron los españoles, lo consignaron como yuk yuk, ¿no? Que es un animal también que anuncia la lluvia y que siempre está Sí, asociado con la claro. caja también. O sea, es un elemento totalmente simbólico, Tenemos apreciada en realidad Gladys. el tiempo es nuestro peor enemigo. 5 tips, características que un investigador que va por la línea de investigación cualitativa sí o sí debe de considerar. A ver, vamos a resumir. Pero antes Eso yo espero. quiero agradecer a la UPC. Yo he tocado muchas Sí, puertas, Gladys, para la publicación y la verdad, bueno, como decía un periodista colega tuyo, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, la UPC me abrió las puertas, un equipo liderado por Fernanda Arriz, maravillosa gente en realidad, muy profesional, y el libro ha salido excelente. Es un homenaje entonces a nuestros hermanos del campo, de esa zona, y también es un reto para los colegas, para los estudiantes, para que también nada está, nada es imposible en realidad cuando uno se propone. Lo hace. Te pueden sí, cerrar miles de puertas, pero siempre hay una ventanita por ahí. sé que la universidad, la UPC es la que ha auspiciado esta producción, seguramente hay fotografías, descríbanos qué encontramos, además de, lógicamente, de este trabajo de investigación. Sí, pues el libro en formato físico ya está aquí en mis manos. Tiene un promedio de 20 fotografías que capítulo por capítulo van noticiando, ayudando, ilustrando para que, sobre todo en la UPC, entenderás, pues no tiene una escuela, una facultad dedicada a las ciencias sociales en específico, a la etnografía. Entonces, Fernanda, quien es la jefe de edición, ella me decía, el discurso tiene que ser amigable, tiene que llegar a todos, hay que contagiar a la lectura, hay gente que no tiene absolutamente la mínima idea de cómo son estas comunidades, entonces lo tienes que hacer, Vidal, me dice, es un reto también para ti. Y menos mal, bueno, también soy profesor ante todo y como tal, he tenido que transformar el lenguaje en algo digerible, ¿no? Entonces, la gente que vaya a tener el libro en la mano no va a necesitar de un preconocimiento sofisticado sobre teorías, nada de eso. Es un relato, se puede leer como una novela, como un conjunto de cuentos. Claro, Descriptivo disimuladamente estoy narrativo, introduciendo seguramente, ¿no? categorías, ¿no? ¿Cómo? Es un lenguaje descriptivo narrativo que conecta precisamente Sí. con el poblador. Seguramente muchos nos vamos a sentir también identificados con ese relato. Entonces, el libro además está organizado de manera didáctica. En el capítulo 1, por ejemplo, hablamos de racionalidad andina, de cómo piensa el poblador. Luego tratamos de entender qué cosa es una mezcla de culturas. Posteriormente, qué es evangelización y qué es extirpación de idolatrías. Y luego explicamos los dioses andinos, ya la misma comunidad, cómo se desarrolla la fiesta. Y terminamos con un balance provisorio que también nos muestra las rutas de investigación. El libro plenamente los derechos de venta lo tiene la editorial UPC. Pueden acceder colocando editorial UPC y pueden adquirir en físico también, en digital el libro. Y por supuesto, ¿no? Es solamente, digamos, el libro es apenas una fotografía del momento que se captó, una interpretación de ese momento, porque los estudios etnográficos son así, no es acabado, ¿no? Alguien puede leer y decir, oye, pero acá le faltó las flores, flores también hay, pero le faltó tal flor, la cantuta también hay, pero también yo conozco un mito. El Probablemente entonces vagango, el el libro se vagango, transforme ¿no?
en alguien que invite entonces a extender más investigaciones, Gladys, ¿no? Esa es la idea Claro, finalmente, es eso, ¿no? Provocar. de hecho, esta es la primera participación en este programa, es suyo, con mucho gusto. Al contrario, aprendemos Gracias. muchísimo de cada una de las presentaciones. También hay un código de barra que pueden usarlo para adquirir virtualmente. Ya lo he estado chequeando ayer, Sí, así es que sí. pueden hacerlo, sí, desde allí. Un libro súper también Sí, actual a la tecnología. Esos 5 tips, por sí, favor, los que hacen investigación han de estar esperando. ya. 5 tips, pero Sí, brevísimos, por favor, porque otro día, a ver, sobre me este comprometo punto, a hablar básicamente de claro, investigación, ¿le parece? ya, La excelente, próxima cita gracias, nos Gladys, centramos gracias. en la Concreto, investigación. a ver, concreto entonces para despedirnos. Número uno, si se trata de investigación etnográfica, hay que amar el mundo andino, porque de lo contrario somos un foráneo. Ese es el primer tip. O sea, no se puede investigar, pero si no tienes amor por lo que investigas, es poco lo que vas a lograr. Punto número dos, tenemos que ser hurgadores en la información. Hay que tratar de gestionar la mayor cantidad posible de archivos e ir, que nadie te cuente. Tú debes ir al lugar in situ y comprobar por ti mismo. Ese es el número dos. Número tres, hay que leer muchísimo, porque no basta recoger la información y tenerla ahí. Tenemos que procesar. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Mediante la permanente lectura. Tercero, hay que escribir. Todos los días hay que escribir. Porque de lo contrario, la suma de informaciones que vamos a tener van a ser enredadas, incoherentes, sin cohesión, sin conexión. Y entonces en la primera página el lector te va a abandonar. Y tercero, hay que ser creativo, porque nada está dicho. Acá no es como la investigación cuantitativa que tienes un formato, un protocolo. En la cualitativa no. La creatividad y la imaginación son fundamentales no solo para investigar, interrelacionar datos, sino también para organizar un libro. Entonces, la organización, la forma como he organizado, producto de la creatividad. Entonces, esos serían los 5 tips que se me sale de manera espontánea, Gladys. No había pensado en Muchas esta pregunta. gracias, gracias, un fuerte abrazo. Estuvo en el programa Vidal Guerrero Támara, docente, escritor, precisamente hablándonos de su libro.